que la gente, la luz al final del túnel y todo eso. Sí. Tal vez no tenga lógico, yo no tenga cómo explicártelo, pero es lo que vi. Para mí fue un viaje. No era un túnel de asfalto ni de calle, sino de luz. Y seguía y doblaba y seguía, pero era un movimiento constante. ¿Tú no deseabas morirte? Dios mío, mejor llévame. Yo era un cadáver andante. Me hizo sentir, mira, tú estás desbaratado, pero hay gente que te quiere. Y yo sentí el amor de toda la gente que oraba por mí, yo lo sentí a través de esa muchacha. Todo lo que yo pasé, el trasplante de médula ósea, yo duré un mes en cuidados intensivos. Es un proceso horrendo. El Ativan que me aplicaban me hacía como alucinar y yo estaba tratando de sacarme las conexiones, la intravenosa. Cuando te dicen sí, es cáncer. Fue una noticia dura. Tú tenías una pareja, te apoyó, se quedó, te abandonó. Le puse un anillo aquí. Nos vamos a Estados Unidos. Lo que pasó con esa chica, yo no lo entiendo. Damos continuidad a nuestra serie Testimonios Trascendentales y en esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir un testimonio, una historia que me toca muy cerca. Voy a hacer todo el esfuerzo por comportarme como la periodista y no como la hermana de Iván Yael Alcántara Castillo, el menor de nuestra familia, quien en el 2014 fue diagnosticado con un cáncer por un tumor alojado en el cerebro y está aquí vivito y coleando para dar su testimonio. Colombia, contento de estar aquí porque es un momento que de verdad tenía que llegar. Hace tiempo se me había dicho que yo tenía que dar este testimonio, esto tan importante, y de hecho usando el nombre de tu sección, tu serie trascendental. Fueron muchas cosas por las que tuve que pasar para estar aquí hoy y para poder venir a contarles esa historia, y definitivamente que lo que pasó en el 2014 en mi vida fue un evento que cambió mi perspectiva sobre la vida, mi perspectiva sobre todo lo que he vivido desde entonces, aún mi perspectiva de cómo yo veía las cosas que pasaron antes. Bueno, y aunque yo viví de cerca el testimonio, no fui la usuaria del milagro y del proceso y de todas las calamidades que tú, Iván, sufriste, y me gustaría así como, literalmente, como si lo desconociera, porque la verdad es que desconozco lo que tú sentiste, que nos cuentes de este momento. Iniciemos cuando recibiste la noticia, el diagnóstico de que era un tumor y de que era un cáncer. Bueno, para empezar por el principio, como deben hacerse las cosas, yo estaba en Dominicana en el 2013 a finales, vine para Navidad a visitar a mi familia. Yo vivía en Estados Unidos, estaba terminando allá una pasantía que estaba haciendo un estudio de producción, de cine y comerciales y eso. Entonces, cuando vine de vacaciones a Dominicana, ese 2013, recuerdo, finales 2013, yo tenía una especie de síntomas en la visión, estaba sufriendo como de una especie de estrabismo y algunos dolores de cabeza que pensamos que eran tal vez los lentes que estaban de cambiar o que tal vez algo relacionado con la vista. Luego de eso no dimos aquí pie con bola, nos hicimos una resonancia magnética, no sé si recuerdas, y no se vio nada aparentemente, pero luego cuando voy a Estados Unidos, regreso en enero a Estados Unidos y los dolores de cabeza y la afección de la vista estaba exacerbándose, eran más potentes los dolores de cabeza, no podía ni siquiera dormir por la intensidad del dolor. Después de unas semanas ya era incontrolable, insoportable el dolor que estaba yo ¿Y qué tú tomabas para mitigar el dolor de cabeza? Pastillas, Advil, Tylenol, cosas así básicas para dolor de cabeza, pero luego de un tiempo nada hacía efecto y yo dije, bueno, ya pronto tengo que empezar. De hecho, tenía una cita hecha. El día que yo me desplomé del dolor, donde vivía en Las Vegas Boulevard, ese día, al otro día yo tenía una cita con una doctora, una optómetra que tenía que ver con afecciones de la vista, porque el único efecto visual que yo tenía era, que podía sentir, el único síntoma era que la vista estaba como extraña, yo no estaba viendo bien. Veía como doble. Exacto, y aparte de ese dolor de cabeza, entonces yo hice una cita para ir con esa doctora que tiene que ver con estrabismo y ese tipo de cosas, y la cita era
creo que era un miércoles, pero ya el martes, del dolor, yo me desplomé. Me metí a la ducha antes de eso y ya no podía más. Al salir de la ducha el dolor no lo aguanté, me desplomé. Entonces en ese tiempo llegó la persona con la que vivía y me sacaron de emergencia. ¿Te dio tiempo a hacer la llamada, a decir que estabas mal? No, yo llamé para confirmar la cita que era el otro día, pero ya ese martes. Eso pero era digo miércoles. yo, ¿la persona que vivía contigo fue porque lo llamaste o fue casualidad? No, la persona llegó. Yo estaba tirado ahí del dolor. Y llegó y de ahí me bajó, que vivía en un piso sumamente alto. De ahí me bajó y fuimos a la emergencia del hospital St. Rose Dominican Hospital, se llama. Hospital Dominicano de San Rose. Es una orden católica que vino a América, por eso nosotros nos llamamos República Dominicana. Esa misma orden tiene un hospital en Henderson, Nevada. Me llevaron a ese hospital y el dolor era incontrolable. Desde que yo llegué empezaron a hacerme análisis, pruebas y una que otra evaluación. Además del dolor de cabeza, cuando dices que te desplomaste, ¿tuviste algún síntoma? ¿Tuviste algún efecto? Un dolor de cabeza incontrolable que pensaba que la cabeza se me iba a explotar. Literalmente se me iba a explotar la cabeza porque ya yo no sentía más. Imagínate que a ti te conecten una bomba de aire, una manguera y que empiece a llenarte la cabeza de algo. Y luego nos dimos cuenta es que el tumor que estaba en la cabeza ya tenía un tamaño y una dimensión que estaba presionando una parte muy importante. No sabíamos lo que era en ese entonces, pero luego supimos que presionaba la glándula pineal y todo lo que era circulación de sangre en el cerebro se estaba congestionando. No había forma de que esa sangre fluya y se estaba entaponando y se estaba sobrecargando de sangre y eso era incontrolable. O sea, si te demoraba más en ir a la emergencia, podías tener un derrame. Un derrame cerebral y parálisis corporal tal vez de por vida si sobrevivía. Entonces, de inmediato, la doctora Camp se llama, una doctora muy capaz, una cirujana, la que me fue a evaluar luego de que de emergencia me recibieron y me llamaron. Esa doctora llegó, una mujer que la saludo donde quiera que esté, saludo a la doctora Camp en St. Rose Dominican Hospital en Henderson. Ella decidió rápidamente lo que había que hacer. Lo primero era que había que buscar un escape, había que hacer drenaje. De drenaje para que esa gran cantidad de sangre acumulada no me fuese a explotar algo por ahí o no fuese a sufrir un derrame. Entonces, lo primero que se hizo fue ubicarme un acceso. Me hicieron un orificio pequeño en el cerebro. Por ahí me drenaron sangre que estaba acumulada en el cerebro, que ya no tenía para dónde ir. Y se me puso una manguera, un asunto, no sé si tú recuerdas eso, se me puso una manguera por donde yo iba drenando sangre del cerebro. ¿Eso fue antes de la primera incisión para hacer la biopsia? Eso fue preparación para esa incisión que se hizo de este lado para hacer la biopsia. Ya no había llegado todavía. Se puso el drenaje y luego de ese drenaje inmediatamente se procedió a hacer esta cirugía de la biopsia. En ese momento, muchas cosas en esa sala de emergencia en St. Rose, para mí fue uno de los momentos más importantes de un proceso largo de salud, de un proceso intenso, de un proceso terrible por el que tuvimos que pasar. Pero en ese momento, en febrero del 2014, yo llegué a una conclusión. Yo no tenía 30 años todavía. Y yo le dije al Señor, en ese momento, hoy que estoy a punto de someterme a una cirugía en el cerebro, entrar directo al cerebro de una persona en una cirugía es un proceso sumamente complicado. Pero tal vez yo no sé exactamente de dónde me salió la convicción y el valor para decirle a Dios, Dios, yo he vivido muchos años hasta ahora, yo he recibido diversas experiencias en este caminar por la vida, agradecí por todo Colombia, agradecí por la familia, agradecí por los amigos, agradecí por personas muy cercanas a mí, agradecí por mi novia de la secundaria, que fue una experiencia muy bella. Agradecí por muchas cosas. Agradecí por la oportunidad de poder salir de Dominicana e irme a estudiar a Estados Unidos una cultura
de primer orden, aprender el idioma y la cultura. Agradecí porque 2 años antes había ido a Francia a estudiar un tiempo allá también, a conocer estudiantes extranjeros de todo el mundo que iban a estudiar francés a Francia. Agradecí por todos y cada uno de ellos. Agradecí por la familia, agradecí por mi madre, que es una mujer ejemplar, que es una mujer que ha dado todo por su familia. Agradecí por mi padre, que antes de yo ir a la primaria, al prekinder, yo sabía leer algunas palabras y me sabía las vocales. Mi papá no habrá hecho todo, pero hizo eso. Y el hecho de que él me haya enseñado eso antes, tener éxito en el primer emprendimiento que tú tienes, que es el prekinder, te da una garantía de confianza y de éxito en todo tu porvenir. Entonces, siempre en materias de conocimientos, de estudios, siempre he sido aventajado porque mi papá me enseñó a leer y escribir palabras básicas antes de ir a la escuela. Agradecí por todo eso y le dije al Señor, Señor, si es hasta aquí, mire. Y le entregué. ¿Y qué tú entendías que te estaba pasando, Iván? Se te dijo que había un tumor. ¿Cómo fueron, aún con el dolor, ya mitigado por la medicación, ¿qué tú sentías? ¿Qué tú pensaste que te estaba pasando? Una persona acabado de graduar de cine en Estados Unidos con una novia en el momento para casarse, con toda una vida por delante. En ese momento, antes de entregar, ¿qué tú pensaste que te estaba pasando? Es muy fuerte. Yo había leído antes sobre las etapas que la gente pasa antes de morir. Lo primero que tú te niegas a esa realidad de que puedes morir. Tú haces cascarrabia y te resistes. Y luego llega un proceso en que tú luchas y combates con eso y tú llegas a aceptar. Todas esas horas en emergencia, todas esas horas de procesos que tuve que pasar, ese escape que se hizo para sacar la sangre que estaba acumulada, todos esos procesos, esas anestesias, esas decisiones, esos momentos, esas horas cruciales, me dieron tiempo para yo decidir. A mí lo que más me estaba doliendo en ese tiempo, en ese momento, es que yo tenía un proyecto cinematográfico muy ambicioso para un muchacho que recién se graduaba de la universidad, de la carrera de cine. Yo tenía un mediometraje que era un homenaje al género de cine noir, film noir. Ese proyecto que después lo estrenamos aquí en un festival, se llama Splitsville. Yo estaba sumamente entusiasmado con ese proyecto. La gente que hace cine tiene una pasión sumamente ardiente con eso, porque primero es una forma de arte, bueno, es el séptimo de las artes y es tal vez la más compleja y la más difícil de lograr. Y tú tienes que estar extremadamente enamorado y apasionado para poder completar un proyecto cinematográfico. Entonces, yo estaba en medio de esa producción, estaba de hecho haciendo la postproducción de una película que se había filmado en cámaras profesionales, que se había concebido para grandes cosas. Eso me dolió mucho de que, habiéndome graduado en la Escuela de Cine de la Universidad de Nevada en Las Vegas, iba a tener que abandonar el anhelo de mi vida por una situación de salud que no me la esperaba. O sea, lo que te dolía es que no ibas a poder estrenar o terminar esa película. Me dolía que todo el trayecto, te voy a hacer un paréntesis aquí, un rewind. Mira, yo había hecho sacrificios en la vida para poder estar en una universidad en Estados Unidos, graduado, para hacer una carrera de gran impacto en el mundo. Yo había terminado toda relación que yo tuve anteriormente, que fueron personas importantes en mi vida. Yo se la puse en la mano al Señor y le dije, Dios, si tú entiendes que esta relación no va a ser, no me va a conducir a mí a seguir creciendo, porque yo tuve la oportunidad de casarme aquí saliendo a la secundaria y de tener una familia y tener un re muchacho, como siempre he querido tener. Pero en mi corazón el Señor había puesto un anhelo, un deseo, una aspiración de que yo tenía que salir del país, de que yo tenía que desarrollarme en otras culturas, de que yo tenía que hablar varios idiomas,
de que yo tenía que graduarme de una universidad internacional, de que yo tenía que hacer algo importante. Todavía no sabía que era cine, pero yo tenía esa cosa dentro que me quemaba. Yo sabía que tenía que hacer algo más. Terminé con mi novia de la secundaria, no me metí en relaciones hasta que me fui a Estados Unidos porque yo tenía que prepararme en inglés. Tú sabes que tuve que meterme en un proceso de atletismo para poder conseguir una beca e irme a estudiar a Tennessee, para poder estudiar comunicación, para poder luego irme a hacer cine a Nevada, para poder graduarme de eso, para poder hacer una pasantía en un estudio de producción en Nevada. Y cuando te viste en la cúspide de todo eso, entonces eres diagnosticado con un cáncer. O sea, como que todo el sacrificio que hiciste a nivel de tus propias emociones y procesos humanos era para culminar. Y después que culminaste te dan esa sorpresa a los pocos meses. Entonces eso fue muy doloroso, pero a pesar de todo eso, no quería ser desagradecido. Y yo le dije a Dios, poniendo a un lado todas mis aspiraciones y poniendo a un lado todo el anhelo de mi corazón y los sacrificios que hice para estar aquí, yo estoy muy agradecido de todo lo que me has dado. Comenzando porque yo nací en una loma de San Juan que se llama Loma Verde, que vine a la capital, un campesinito de San Juan. Que los primos de aquí de la capital te relajaban. Así es, y me gradué con honores aquí. Que estudié locución aquí, que estudié periodismo aquí, que estudié comunicación en Tennessee, que estudié cine en Las Vegas, que fui a Francia a estudiar parte de eso de cine allá y cultura francesa, que aprendí inglés, que aprendí francés, que aprendí otras cosas, que conocí amigos, gentes, mujeres, profesores, gente que influenciaron mucho mi vida, coaches, instructores, gente de fe. Todo lo que yo conocí, lo que aprendí en la vida, a esa edad, antes de cumplir los 30, yo estaba pago. Yo le dije al Señor, Señor, me has dado suficiente. Y si es hasta aquí, me voy en paz. Cuando iniciaste la primera cirugía, yo recuerdo, y aquí, ¿verdad? Voy a corroborar el testimonio. Yo recuerdo que me llamaron, mi otra hermana que estaba allá en Estados Unidos, y creo que tú me pediste que quería que yo esté presente, que te iban a abrir la cabeza, que te iban a operar, y mi primera impresión fue de negación. No, que no le abran la cabeza, le dije al Donza. Yo no recuerdo si para cuando llegué, finales de febrero del 2014, ya tú tenías esta primera cirugía. Sí. Yo creo que no. No, yo llegué y tú estabas en emergencia todavía. No sé si lo ya que te tenía había lo hecho primero, lo que se hizo para el drenaje. Bueno, no lo recuerdo porque la verdad es que pasaron muchas cosas. Luego de ahí, y es la primera pregunta que te hice, quiero que lleguemos ahí después de esta introducción de todo lo que ha sido tu trayectoria como estudiante y como profesional. En el momento en que te llaman, que yo estaba presente, pero yo quiero que lo cuentes tú, cuando te llaman y te confirman, cuando se te hizo la biopsia, que el tumor era cancerígeno, yo estaba al lado tuyo en el carro y solo recuerdo que se te humedeció un ojo. No recuerdo si la lágrima terminó de correr, pero se te humedeció. Yo no estaba escuchando la conversación, pero obviamente lo que se te dijo yo sabía que no era bueno. ¿Cómo te sentiste? Ya que aunque te entregaste en ese momento, no pereciste en la primera intervención cuando se te hizo el drenaje, pero ahí cuando te confirman que sí era cáncer, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Qué sentiste? Ese camino, ¿cómo se inició? Tú ves que yo me sonrío cuando tú me dices eso. Y esta expresión creo que se parece a lo que ustedes vieron durante todo ese proceso de salud. Yo me sonreía porque... No, ahí tú no te reíste, yo estaba ahí. No, me sonrío no, te estoy hablando del proceso completo. Y me sonrío ahora en relación a ese momento exacto. Yo me sonrío ahora, Colombia, porque a pesar de lo trágico y de lo dramático de ese momento donde te diagnostican con una enfermedad terminal, ya tú estás contra la espada y la pared. Yo había pasado por el previo razonamiento de que lo peor que puede pasar es que me muera. Y di gracias por la vida que había tenido. En ese momento, cuando se me diagnostica lo que es y lo que puede pasar, yo no puedo tomar crédito por la fortaleza de la que yo me llené. No, que yo soy fuerte, yo hice.
No. Dios al que yo le dije, mire Señor Dios, aquí está mi vida, todo lo que viví y le agradezco por eso. Ese Señor al que yo le entregué mi vida en ese momento, que le agradecí por la gran experiencia que me había dado. Recuerdo esa frase que le dije, te agradezco Padre por la gran experiencia de vida que me has dado. Ese Señor se encargó de darme fortaleza. Claro, como humano me sentí afligido cuando me dijeron que lo que tenía no era solo un tumor, sino que era cancerígeno. Entonces, a pesar de mis emociones humanas, dentro de mí, a pesar de esos ojos aguados que tuviste, dentro de mí, lo que operaba era otra cosa. Operaba una fuerza que yo no sé de dónde me salió, que la gente en el hospital, usted fue testigo, consanguínea, la gente en el hospital decía, pero ¿y cómo que ese muchacho se mantiene? Yo presenté, que lo contaré más adelante, en el transcurso completo de la enfermedad, del tratamiento y de lidiar con esa situación, una actitud sumamente esperanzadora, no porque yo diga, no, algo se apoderó de mí. O sea, tú no tenías ni la expectativa de que tú te ibas a sanar. No tenía la expectativa porque, como te dije, ya yo me di por pago y le dije al Señor, si es hasta aquí, es hasta aquí. En sus manos estoy. Entonces, de no ser, si yo no iba a morir en ese momento de la primera intervención en el cerebro, que se accedió desde por aquí, se entró hasta por ahí atrás para tomar la partecita del tumor y hacer la biopsia. O sea, a mí me pasaron por todo el cerebro. En ese momento, yo tuve una de las primeras experiencias que lo volví a vivir cuando se me hizo la operación final para extraer lo que quedaba del tumor. Yo traje este libro, lo voy a poner en esta cámara para que lo vean. De la literatura que yo me he encontrado en todo el trayecto mío después de esa situación de salud, de las más interesantes está este libro. El título del libro es Lo que vieron a la hora de la muerte. Es este libro. Esa imagen que ustedes ven ahí, de ese tipo como de túnel azul y una luz y eso, la gente hace muchos comentarios a veces hasta cómicos de no, que porque la luz al final del túnel y todo eso. Cuando yo estuve en la operación, cuando me abrieron para hacer la biopsia de ese tumor, el accederte a ti al cerebro, a nivel de anestesia y a nivel de cómo hay que desconectarte, tú estás básicamente muerto, porque te están jurungando, como decimos popularmente, al cerebro. Y en ese momento yo tuve mi primer encuentro de ese espacio que la gente llama más allá. Para mí fue un viaje. Cuando tú estás entre la aquí y allá, para mí fue un viaje parecido a eso que se ve ahí, pero algo en movimiento. Es como que tú vas en un túnel de luces. Y yo recuerdo hacer un viaje que me parecía interminable en todo el tiempo que yo estaba inconsciente por esa cirugía. O sea, ¿tú sentías que tú ibas en un túnel? Yo sentía que yo iba por un túnel, no era un túnel de asfalto ni de calle, sino de luz. Luz por aquí, luz por aquí, luz por aquí. Un túnel, luces, solo luces. Y seguía y doblaba y seguía, pero era un movimiento constante. Tal vez no tenga lógico, yo no tenga cómo explicártelo, pero es lo que vi. Es la visual que te puedo compartir, que tú siempre me has preguntado. ¿Tú viste? Entonces te lo guardé para hoy. Me guardaste para hoy lo del túnel. ¿Y las luces eran de qué color? ¿Blanca, azul? De colores, de diferentes colores. Es con un viaje, me acordó a un corto... ¿Psicodélico? Psicodélico. Me acordó un cortometraje que hizo mi amigo Charles Cantrell allí en Nevada. Él hizo un corto así de un viaje psicodélico y me acordó a eso. ¿Y cuánto duró según tú? ¿Y cuándo volviste en sí? Yo volví en sí, yo no recuerdo el tiempo que fue, pero después de la cirugía pasaron algunas horas más y la cirugía duró varias horas. Entonces, yo no sé si pasaron días, no recuerdo, de hecho, debiese preguntarle a la gente que estuvo conmigo si pasaron días entre cuando yo volví en sí luego de esa cirugía, andando por dentro del cerebro para extraer esa parte del tumor. No, yo estaba ahí, esto fueron algunas horas y ya tú estabas en el cuarto de recuperación y nada, estaba relativamente tranquilo. Yo misma como que no me acuerdo tanto de esa primera cirugía. Yo sé que yo amanecí contigo
que tú pediste que yo me quedara contigo esa noche, en esa primera cirugía. Había más personas, amistades tuyas de allá también, pero yo me quedé. Entonces, eso fue relativamente fácil y como que no te dolió, necesariamente no quedaste con dolor. Estábamos en el momento de cuando te dieron la noticia. ¿Cuáles son los procedimientos, Iván, a nivel de salud, a nivel económico, a nivel estructural, emocional, de pareja? Tú tienes una pareja en ese momento. El camino hacia el tratamiento, cuando te dicen sí, es cáncer, es un tumor y es cáncer. Bueno, inicialmente fue una noticia dura, como obviamente suena, dura para mí, pero yo había hecho un compromiso y un pacto ya. Pero fue más dura todavía para la gente que no entendía el proceso de fe por el que yo había pasado. ¿Te tocó verbalizárselo a alguien? Por ejemplo, nuestra madre que estaba aquí en República Dominicana, no sé, no recuerdo, no sé si lo recuerdas tú. ¿Quién es que da la noticia? ¿Cómo se comunica? Sí, mira, salió un tumor canceroso. Definitivamente no fui yo, porque no soy de mucho hablar y además yo no quería ser portador de esa noticia. Y tengo en mi familia un arsenal de hermanas que son muy buenas comunicando cosas. Así que me imagino que debió haber sido tú, mi hermana Aldonza, pero de alguna forma se le informó de manera delicada a mi madre de lo que estaba pasando. Nos tomó un tiempo, eso sí recuerdo, que ni le dijimos que íbamos a hacer esa cirugía de emergencia, ni le dijimos en la condición que yo estaba, y luego se tomó un tiempo para soltarle lo de la operación que había pasado. El camino, Iván, siendo tú amante de la literatura, del cine, habiendo visto muchas películas, hay muchas películas que tratan el cáncer, la quimioterapia. Yo de manera particular recuerdo una que vi niña, cuando eso era una cosa impensable y se le caía el pelo. Yo siempre me acordaba que se le caía el pelo a la gente y que la gente vomitaba, que era como muy, muy lastimoso el tema de la quimioterapia. ¿Cuánto tiempo después inicia? ¿Cómo lo asumes? ¿Tuviste quizás en la ocasión de decir, no, ya yo le entregué mi vida a Dios y no me voy a dar quimio y que me muera, tranquilo? ¿O dijiste, sí, me voy a someter? Cuando yo hice ese acto de entrega y desprendimiento ante Dios, yo entendí de que si me iba a ir, posiblemente me iba a ir en esa cirugía primera. Y que si Dios me había dejado, además, bueno, que si Dios me había dejado, era porque al parecer Él no quería que yo me fuese. Y yo empecé entonces a recibir fortaleza. Fortaleza que Dios directamente me daba, que líderes espirituales nuestros, que tengo que saludar a Nilda Mateo, tengo que saludar a mucha gente de fe, a nuestro pastor Aquiles Azar, que lo saludo donde quiera que esté, a mucha gente de fe, a la gente de C3 Church en Las Vegas, a la pastora Lupita. Tengo que saludar a mucha gente de fe que me dijeron, no, el Señor tiene un propósito contigo. Un arsenal de gente. Y gente que tú en ese momento no conocías que también estaba orando. Como Estela, Esther, Rosa Divina, Joselito. Así es, gente del 30 de mayo de nosotros, los tiempos de tu iglesia. Todas las personas que oraron por mí, aprovecho esta plataforma para agradecerles. Les agradezco porque esas oraciones llegaron, como tuvimos aquí recientemente al doctor Crujiminian, que sus oraciones llegaron, las mías también llegaron. Entonces, las oraciones de la gente y el hecho de que Dios me había permitido sobrevivir esa primera operación sumamente invasiva, que desde ya habían riesgos, cuando a ti se te meten al cerebro a escudriñar cosas, los chances son que cualquier cosa puede salir mal. Desde esa primera cirugía, habían chances de que yo no pudiese ser una persona como antes, porque por ahí se metieron a buscar cosas. Entonces llega esa etapa de transición de esa primera cirugía a asumir un proceso sumamente traumático de la quimioterapia, que tú lo recuerdas, como tú comentas esa película de niña, un proceso en que la gente se desmejora, que pierde el pelo, se desbaratan. Ese proceso fue un proceso muy... Esperaste perder yo creo que tú te rasuraste antes de que se te cayera el pelo.
Sí, porque empecé a ver señales, el pelo se pone fino y tú empiezas, yo me rasuré y recuerdo que anteriormente a eso teníamos una especie de aprensión porque habíamos estudiado y leído y nos dieron un folleto de en qué consistía el protocolo de quimioterapia al que nos íbamos a someter. Y esa lista de cosas era una cosa tremendamente aterradora. Y después, más que el proceso mismo, la preparación para tú someterte a una quimioterapia, que te dicen lo que puede pasar, lo que te pasa, los síntomas. El yo leer ese folleto fue un trauma. A veces uno diría que es mejor ignorar que conocer. Pero las instrucciones tú las lees de último si te falta una pieza. No, por responsabilidad. Recuerdo que leímos ese folleto de cabo a rabo, de principio a fin. Además, para no recibir sorpresas. Bueno, si eso es lo que hay. ¿Y te pasó todo lo que leíste? Pasó mucho. Tal vez no todo. Yo no vomité. Yo no sé si recuerdas, yo no vomité tal vez por una predisposición personal que tengo. Yo nunca he sido gente de vomitar. Hasta ese día, solo ese día que me llevaron a emergencia, el dolor me hizo vomitar. La primera vez. Nunca más después de ahí yo vomité. Pero sí, muchos síntomas, especialmente cuando uno se somete a quimioterapia. Yo le pido a la audiencia que se imagine. Imagínense que es que te dan intravenoso, te meten veneno. Te están envenenando, eso es lo que es la quimioterapia. Te están matando a nivel celular. Y ese malestar, esa muerte uno la siente por dentro. Una destrucción, un malestar, un sabor feo en la boca, una fragancia de uno mismo, uno huele a químico, es un asunto muy desagradable. ¿Y te hicieron una incisión aquí en el pecho? Claro, eso se llama, no recuerdo las siglas, pero básicamente te ponen... Un puerto. Te ponen, te hacen un orificio aquí, por dentro te suben una manguera por encima de la clavícula y esa manguera la conectan con la aorta que va al corazón donde se va a distribuir la sangre a todo el cuerpo y de ahí te ponen el medicamento. Entonces eso va de aquí, te sube una manguerita, que yo la tenía ahí arriba ese huesito, y me daba como cosita cuando me pasaba la mano por ahí, porque tenía una manguera que me pasaba por debajo de la piel, pero por encima del hueso. Entonces por ahí, por ese puerto, cada vez que tocaba quimioterapia, te conectaban como que tú eres un aparato. Tú tienes un plug ahí, Diego. Exacto. Tú tienes un plug y te conectan ahí. Como la muñeca de antes, que la destapaban por atrás. Así es, pero el puerto estaba aquí. Iván, cuando dices la muerte la sentía por dentro, ¿hubo un momento de una visitación que tú sentiste que la muerte fue a hacerte visaje? ¿Hubo un momento en que te sentiste, no si físicamente, pero qué es lo que siente una persona que está sometida a quimioterapia con una sentencia prácticamente de muerte, un aviso que tiene un cáncer? ¿Cómo fueron, si hubo un momento puntual? De los momentos más sombríos, tengo el honor de decir y agradecer. En los momentos más sombríos, una hermana mía que se llama Colombia estuvo conmigo. Esos momentos pasaron en la clínica de quimioterapia de Henderson, donde el doctor Nguyen, vietnamita es Nguyen, que le agradecemos y le saludamos donde quiera que esté. Y ahí nos sometimos a ese proceso de quimioterapia. En ese lugar estaba lleno de pacientes de cáncer. Y tú estar en una sala lleno de pacientes desmejorados, algunos por años de quimioterapia, y tú estar ahí sentado al lado de ellos, eso fue lo más cerca que yo me sentí de la muerte, rodeado de gente en esa condición. Tú estabas ahí, tu compañía, tus oraciones y tu conexión, porque tú eras como un cable a tierra. Tú eras como esa gente que siempre estaba hablando con Nilda o con Estela o con Esther, con gente de fe que decía, no, él va a sobrepasar eso. Mientras muchos estaban solos ahí, yo tenía una gente que tenía a 1000 gente atrás orando por mí y apoyándome. La gloria sea para Dios. Y viendo comedia también. Así es.
Tú sabes que ahora que tú lo dices, yo recuerdo otro momento, por eso es que yo le digo a la audiencia que es real, la historia tuya no fue la que yo viví. Yo tuve mis experiencias en ese lugar, en la clínica de la quimioterapia. Yo recuerdo que ahí escribí muchas cosas para el documental que luego sacamos de Gente que Ríe y vimos mucho material de comedia porque sé que hay que reírse. Que hay que poner esa foto de nosotros después en el Soberano, recibiendo nuestro premio. Así es, ahí estaba gestándose Gente que Ríe en esa sala de quimioterapia. Pero yo recuerdo un momento particular en la quimio, porque tú al principio estaba como bien y comía, te engordaste y comía bien, pero hubo un momento en que te desplomaste mucho. Yo no recuerdo si fue después del diagnóstico a mitad de quimio, que ya ahorita vamos a contar, pero yo recuerdo una noche que estábamos en la casa de Henderson, donde nos estábamos quedando, y yo sentí una presencia, más que en el lugar que tú dices de la clínica, yo lo sentí en la casa, en la noche, y fue tan fuerte, fue tan feo. Y fue una cosa como desoladora. Yo sentí como que algo... Un espíritu. Sí, yo sentí una cosa muy fea que debió ser como una visitación de la muerte, según mi perspectiva de la historia. Y yo no sé si tú te acuerdas que te tiraste en el piso porque te habían hecho la punción lumbar para dar seguimiento a si el cáncer se expandía o no. Y tú no te podías poner de rodillas porque yo invité a que hiciéramos un clamor. Creo que estaba mi hermana Belki, no sé si Aldonza estaba. Creo que sí, que estábamos más de 2 contigo en ese momento. Y tú te tiraste al piso para orar porque no te podías poner de rodillas. ¿Tú recuerdas esa noche? Sí, sí. Mira, durante todo el proceso, porque a veces uno cree, dice, Dios te dijo, te prometió una cosa. A veces uno cree que cuando te ofrecen o te prometen o te dan una palabra, Dios me había dado palabra ya, a través de los profetas, a través de ti, a través de mucha gente, de que yo iba a sobrepasar este asunto. A ese que entregó y que le puso su mano en las vidas a Dios, la vida en las manos a Dios, dijo Dios, como yo lo interpreto, gracias por ser agradecido, pero no te va todavía. Pero aunque me dijeron eso no significa que ya pasó todo. Había que pasar un proceso. Y dentro de ese proceso, visitaciones, pensamientos que te quieren abatir. Llegó un punto en que no querías comer. Yo recuerdo que te ofrecí, que todavía no te lo he cumplido, que te iba a llevar a Europa, y que te iba a enseñar los museos, que por favor comiera, porque llega un punto en que tú no querías comer y era muy difícil. Solo Kisori te hacía comer en ese tiempo. Así es. Mira, el tema es que la quimioterapia, como te dije, te envenena por dentro, te cambia las papilas gustativas, todo te sabe feo, te sabe mal. Y Kisori, que es una tigrasa, a nuestra hermana, mi hermana Kiso, que te mando un beso, ella me hacía unas ensaladas de pepino con limón y sal. Al parecer, ese ácido y esa sal me mataba ese mal sabor del paladar y yo podía comer mejor. Pero todo me sabía terrible. Cuando hablan de esas visitaciones y que hubo visitaciones, algo puntual, porque yo, señores, debo decir que yo estaba nítida, José Miguel, Diego, yo estaba nítida y fuerte, y Dios, Jesucristo, y tú verás, y la Biblia dice, pero llegó un punto en que cuando la quimo iba a su 50%, que se hizo la revisión, muy bien, el tumor se redujo al 50%, pero cuando se terminó la quimo, que se supone que el tumor debió estar reducido a su mínima expresión, el tipo estaba igualito al 50% que lo habíamos dejado 3 meses atrás. Esto fue un proceso como de 6 o 8 meses. En ese momento yo personalmente me desplomé y no sé, cuéntame tú, ¿cómo lo viviste tú? A mí como a ti me resultó un poco chocante la noticia porque estamos entusiasmados porque el primer 50% de la quimio había sido eficiente y esperábamos obviamente que el otro 50% iba a ser igual de eficaz. Pero no fue casi nada de eficaz. Luego de ese crecimiento que el tumor tuvo, nos redujo más. Y nosotros estábamos preocupados porque dijimos, bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Recuerdo que el doctor Noel nos dijo que ya lo que había que hacer era proceder a irnos. Él nos dio el contacto, le hizo la forma para que pudiésemos irnos a otro hospital donde pudiese dársele seguimiento al tumor en miras a una cirugía, a ver cómo lo restante se podía extraer, porque ya someterse a más quimioterapia podía ser nocivo y no iba a ser producente. Básicamente, entonces, en ese centro ya no podían ofrecernos más nada. No, ya se completó todo lo que se puede hacer químicamente en mi cuerpo. Entonces ahora hay que someterse a algo físico
y de lo que quede ahí, ver cómo eso se extrae. Y ¿Tú siempre supiste que venía una segunda operación? Yo no lo tenía claro. yo no es que siempre lo supe, es que aunque se hubiese reducido a la máxima expresión, había que sacar algo. La preocupación fue que lo que quedó fue mucho y pudiese estar entremezclado con la glándula pineal o con otros aspectos del cerebro, que si me extraen eso, tanto material, se puede embromar cualquier sistema nervioso que tiene que ver con mis habilidades motoras o psicológicas o intelectuales. Entonces era un riesgo muy grande meterse a sacar el 50% de un tumor que si está conectado con algo, tú puedes quedar paralítico de por vida, por ejemplo. Era muy tortuoso el tema de la punción lumbar. Bueno, y les comento a la audiencia que no lo conocen, esto que se llama en inglés lumbar puncture es una aguja que te meten como por un hueso, por la columna vertebral para sacarte el líquido. ¿La médula? La médula. Eso es para poder analizar, esa es la parte más básica de la biología del ser humano. Ahí dentro es que está el líquido miótico, se llama, donde tu sustancia y el contenido de tu sustancia está. Si eso está contaminado o no, ahí que se define si tú te embromaste o si estás sano. Porque si te entró ahí... El sistema se compromete completamente. Porque de ahí es que emana todo, del centro de la columna. Entonces, ese procedimiento de meterte una aguja en esa parte del cuerpo, hasta el centro del cuerpo, para extraer ese líquido, para poder hacer ese estudio, es sumamente tortuoso. Al menos lo era en Desert Radiologist, que es el lugar en Las Vegas que hacía ese estudio. Al principio, las primeras recuerdo que fue en una camilla fría de metal, y te ponen ahí, te meten en ese asunto, y luego de ahí, si le entra un poco de aire o si no se hace en la posición correcta, que luego aprendimos con el doctor Ng y el doctor Alt en Los Ángeles, cómo es que se hace correctamente. En ese lugar parece que no eran tan expertos. Y me hicieron ese lumbar puncture como por 2 ocasiones, no muy bien hecho, y yo sufrí. A nivel de dolor, eso no tiene comparación. Entonces, Iván, no hay nada que hacer en Las Vegas, el tumor sigue ahí y se emprende el camino desconocido hasta el momento para el Cedars-Sinai de Los Ángeles. Y aprovecho aquí y debo saludar y agradecer la iniciativa de mi hermana Aldonza en Los Ángeles. Vámonos para Cedars-Sinai, que ella lo conocía ya anteriormente. Ella tenía más años en Estados Unidos, ya había hecho toda una vida allá. Cuando te hablaron de esa cirugía, te explicaron la magnitud, que es esta cicatriz que tú tienes que te cubre más de la mitad de la cabeza por atrás. Así es. Esa cirugía la hizo el doctor Cohen, no sé si lo recuerdas, judío, que es las Naciones Unidas, señores, ha trabajado en este cuerpo. ¿Y el doctor Hu? El vietnamés Nguyen, el doctor Hu, que es chino, el que nos hizo Jethro Hu, que se encargó de todo el protocolo ya posterior a la quimioterapia. De hecho, la cirugía fue con anuencia del doctor Hu, que nos recomendó al doctor Cohen para hacer esa cirugía y extraer todo lo que había quedado del tumor. Y Cohen era judío, me imagino. Judío. Entonces, hablándote de esta etapa, después seguimos con Rusia, con Canadá y todo eso. Para seguir con esto de la cirugía, nosotros tuvimos angustia en ese momento porque no sabíamos qué cantidad del tumor podía ser extraída, si eso comprometía tener que malograr, como diríamos popularmente, algún aspecto del cerebro que fuese a afectar mis funciones. Había muchos riesgos en esa cirugía. ¿Y por qué fue tan rápido? Yo recuerdo que fue de una vez, era una especie de emergencia. No era porque era de emergencia, sino porque ya teníamos que asumir otros procesos, incluido otro proceso de mucho trauma, dolor y sufrimiento, que fue un trasplante de médula ósea. Para poder hacer el trasplante, yo tenía que retirar todo lo que había quedado de ese tumor que se había reducido. Los riesgos eran lo que te acabo de decir. Entonces, esa cirugía tenía que salir óptima para nosotros poder contar con algún chance de victoria en esto. ¿Tú cuando entraste a la cirugía tenías miedo en esta segunda cirugía? Ya como había pasado por ese proceso de entrega en la primera cirugía, porque mi fe se fortaleció y porque
Dios me tenía aquí todavía. Ah, no, pues yo sí tenía miedo, y lo digo. Yo tenía mucho miedo, a mí me llamaron para firmar un documento donde yo tenía que autorizar que tú podías quedar ciego, sordo, mudo, como un vegetal, cualquier cosa podía pasar. Y yo realmente tenía mucho temor. Yo de hecho no quería que se hiciera en septiembre, que esperáramos un poco más, y eso es lo que yo me acuerdo. El día antes de la cirugía, la noche antes, el día antes, ¿cómo fue? ¿Tú estabas brincando en un pie de la alegría o realmente humanamente tenías cierta incertidumbre? Sobre mí se sentó una fuerza, yo te digo que un espíritu, que una unción que me cubría. El Espíritu de Dios. Que me cubría, porque ¿cómo tú te explicas estar calmado cuando a ti te van a abrir la cabeza para sacarte una masa? Y yo recuerdo que la noche antes tú hiciste una oración muy bonita en la casa que nos estábamos quedando ahí en Beverly Hills. Y mi hermana Belki, que estaba con nosotros también, siempre lo recuerda. Una oración de mucha entrega, de mucho agradecimiento. A nosotros nos pareció que tú te estabas despidiendo. A ella en particular le afectó, se puso a llorar, porque parecía una oración que ya sabemos ahora, que tú ya la habías hecho previamente, de entrega, de despedida. Sí, fue una reiteración de que a pesar de que mi fe estaba fortalecida, yo dije, bueno, pasé la primera y los profetas y la gente y el Señor me ha hecho sentir de que sí, de que yo puede que sobreviva todo este asunto de salud. Pero por si acaso, como es una cirugía sumamente invasiva, que no es una biopsia, te van a jurungar, te van a meter una excavadora por ahí a sacarte un tumor del cerebro que está en la zona de la glándula pineal, que es sumamente importante para todo el funcionamiento, y cualquier cosa puede pasar. Y reiteré mi entrega. Yo debo decir que mi oración, al ver la inminencia de la cirugía, yo lo que le pedí a Dios y visualizaba que el temor sea como una pelotica, de esa pelotica de tenis, esa pelotica chiquita, así, vibrante, y que brinque y que salga desde que se abra, que no haya que ir a cortar nada. Esa fue mi oración. Y yo lo visualizaba y lo decía y lo decía y lo decía. ¿Qué dijo el doctor Cohen cuando se le dio la cirugía? Dilo tú. Entonces, cuando sale el doctor de la cirugía, antes de yo estar de vuelta consciente, le dice a Colombia, eso salió como una pelota de ping-pong. Exacto. Justo era pelota de ping-pong lo que quería decir. Y salió y no hubo que limpiar nada ni raspar nada. Un testimonio más de lo que Dios ha hecho en mi vida. Colombia lo pidió así, hasta con metáfora y todo. Y reitero lo complicado que podía ser. Un tumor puede tener cualquier entramado, engancharse de algo, juntarse, contaminar otra parte del cerebro. Cualquier cosa podía pasar. Y Dios, que le doy honra, que lo alabo y que agradezco, hizo que todo eso pasase de manera óptima y milagrosa. La primera vez que te operaron fuiste al túnel, en la segunda fuiste otra vez, ¿viste algo? Así es. En ese momento también de desconexión donde te están jurungando el cerebro, no sé qué pasa en ese momento, que tú no estás consciente de lo que tú eres o de quién eres, tú no estás operando a nivel cerebral. Tú conectas luego con ese viaje, esas imágenes de las que te hablé, de ese viaje, de esa ruta interminable, psicodélica es la palabra, esos son los colores y las imágenes. Me imagino que por eso la gente que hace drogas se desconecta del cerebro y se va en ese viaje tal vez, no tengo experiencia con eso, pero me imagino que debe ser algo en esa dirección. Y volviste igual, la misma experiencia, un túnel que tú te ibas y que te ibas, la misma experiencia. Y al regresar, al terminar las dos ocasiones, mucha lucidez y muchas ideas y muchas proyecciones de lo que Dios quiere hacer con mi vida. ¿Qué fue lo primero que pensaste o sentiste cuando despertaste? Aprecié todo lo que estaba conmigo, agradecí. Entonces saliste de la operación y yo feliz y yo celebré el milagro, pero ahí mismo a mí yo no estaba enterada de eso. Y yo creía que podía ser una opción. Cuando se hace el análisis de lo que contenía el tumor, es un tumor que en un porcentaje era muy malo. Tenía una composición de dos cosas y una era muy mala, maligna, así es. Muy maligna. Entonces hay que hacer de que un trasplante de médula ósea, yo eso no lo digerí. Yo confieso que yo literalmente ahí ya yo no pude más porque íbamos para
unos 8 meses en esa lucha intensa día a día. Entonces, ¿cómo asumes tú el trasplante de médula? ¿Leíste el folleto? ¿Tú sabías que también era todo eso que había que pasar? Y cuéntanos cómo fue el proceso donde quizás te vimos más de mejorado, donde prácticamente moriste, Iván. Bueno, para lo de la quimioterapia era un folleto, pero para el trasplante de médula ósea era una carrera universitaria completa. Era un folleto como ese grueso, ¿tú te acuerdas? La médula, señores, es el tuétano de la gente. Lo que está dentro de los huesos de la gente, eso es la vida. La médula. Entonces, cuando uno pasa por un proceso de cáncer, hay posibilidades de que cualquier célula de ese cáncer que estaba manifestado en un tumor, hay posibilidades de que esas células se hayan esparcido por el torrente sanguíneo y hayan llegado a tu médula. Como explicaba ahorita, la médula es el corazón de todo lo que nosotros somos como ser vivo. Y si hay algo contaminado ahí, se puede esparcir. Y en las ramas de esa mata, metafóricamente hablando, se puede expandir cualquier cosa. Entonces lo que había que hacer era quemar toda la médula ósea dentro de mi cuerpo. Había que quemarla, extraerla, y luego ponerme plasma de nuevo que se había extraído previamente de un paciente sano, de una persona sana. O pasarla, si era de la mía, pasarla por un proceso de purificación para luego reintroducir esa médula en mi cuerpo. Yo recuerdo que en el camino a eso, cuando se te sacó la sangre, ¿verdad? Que se te sacó por el cuello o algo así. Sí, por el cuello. Ajá, que fue un proceso de diálisis también. Hubo una complicación, que hiciste un trombo en una pierna. Eso fue después de la cirugía, antes del trasplante. Lo que sucede es que en los procesos... O sea, tú andabas con una manguera enganchada por aquí, por el cuello. No. A un dispositivo, algo. ¿Por aquí no fue que te sacaron la sangre? Ah, sí, porque hasta que se terminase ese proceso, porque no te pueden sacar toda la sangre en un día. Era un proceso que tomó un tiempo y yo andaba con ese asunto ahí y tú entiendes lo complicado que fue. Y eso es, les reitero a la audiencia, es un proceso horrendo. De todo lo que yo pasé, el trasplante de médula ósea, yo duré un mes en cuidados intensivos. Donde te queman, es como echarte herbicida por dentro y te queman todo lo que había dentro. La piel se pone negra. Uno bota las uñas. Yo no tenía uñas, yo estaba todo como del color de ese fondo negro. Nada más se me veía el blanco de los ojos. Yo me miraba al espejo. Yo no podía verme al espejo porque yo me asustaba. Por dentro, esa quemazón por fuera, por dentro yo estaba quemado hasta el punto de que yo no tenía... Esa bolita de la lengua, esa textura, yo la perdí. La lengua quedó lisa, como te quedan los cachetes tal vez, y es que está pelada, tú no tienes piel. La boca es... La mucosa. Tú no tienes nada de eso, la boca es una herida. La garganta, tú no tienes textura, ni cobertura, ni protección. Y la saliva... Yo he dicho esto un par de ocasiones, cuando yo tragaba saliva, un poquito de saliva, era como que yo me estaba tragando un camión de piedra, incluido las piedras y el camión, señores. ¿Te dolía mucho? O sea, un dolor, eso no tiene... Eso fue muy doloroso, eso fue lo más doloroso. No tengo, bueno, eso y lo del lumbar puncture, muy dolorosos. Y las personas que Entonces ya no se te alimentaba, a partir de un punto ya tú no tomabas alimento y te alimentaban por una vena y toda la mucosa de la boca estaba podrida, estaba... no, tú estás hablando de mucosa. ¿Qué mucosa va a haber? Que no había ni piel para proteger. O sea, era carne, era... La mucosa es lo que va encima de la piel. O sea, no había ni piel, ¿me entiendes? ¿Y cuántos días duró esto? Eso, ¿Y cómo se mitigaba el dolor? Yo me acuerdo que te ponían una morfina automática y tú querías más, pero ya no se te podía dar Ativan. más. ¿Te acuerdas? Se llamaba Ativan. Era un analgésico sumamente potente, que era una jeringa que te ponían en el suero por la vía, el IV que tú tenías. Y yo no podía durar
10 minutos. Cuando eso se agotaba el efecto, yo no podía durar 10 minutos porque el tragar, que uno naturalmente produce saliva, era una tortura. ¿Y que te traían la saliva? ¿Cómo era? El tragar la saliva, el hacer este movimiento, mira. Sí, pero yo sé, pero ¿cómo te sacaban saliva? ¿Había un dispositivo para Había sacarte un la aparato saliva? aquí que te estaba sacando la Sí. saliva como los dentistas. Sí, sí, yo me acuerdo. Así es. Pero de todos modos siempre se va un poco. No es que se va, tú tienes, naturalmente, la garganta tiene que hacer un movimiento cada cierto tiempo que tú no tragues. Y eso era muy No sé doloroso. cómo explicártelo. Entonces, cuando yo tenía que hacer ese movimiento, era una tortura. Entonces, Iván, ni ahí te quisiste morir. O sea, en el medio de ese dolor y de ese desmejoramiento, te picaba mucho la piel, se te cayó el pelo de nuevo. No, hay una anécdota muy cómica que después lo voy a hacer, pero dime esto, cuando tú estás en ese momento tan incómodo, ¿tú no deseabas morirte? Como, Dios mío, mejor llévame. Y vuelven las reiteraciones. No, tú querías vivir, tú estabas luchando. En ese momento terrible, que yo te dije que no podía ni verme al espejo, bueno, como todo quemado, la piel y la resequedad y toda la incomodidad, yo tenía que estar cubierto con una grasa, un pote de grasa gruesísima para que no se te rompa la piel y no sangres de la piel. Era una grasa terrible, una grasa que es como para camiones, que te ponían encima. Y en ese momento a mí me pasó una experiencia muy bonita, de que a pesar del sufrimiento y de la fealdad y de la grasa y del malestar, yo me pasé todo ese proceso. Dios me decía o me hacía sentir agradecido porque, no sé si recuerdas, ya yo había pasado por varios procesos fuertes. Y yo dije, no, pero si yo estoy por aquí, al parecer la ruta es al norte. O sea, al parecer esto va a funcionar. Y yo tomé aún esos momentos con optimismo. Y yo estaba sonriente, porque yo sé que me abrieron el tumor 2 veces y que todo había salido bien. Y de que lo que se estaba haciendo era para garantizar que cualquier cosa que haya quedado se iba a erradicar. Yo estaba optimista y a pesar de la fealdad, de la quemazón, de que no tenía uñas, de que estaba como la goma de un carro, de que me dolía hasta respirar y tragar, de que tenía una grasa gruesísima para que la piel no se me rompa, yo sonreía. Y los doctores decían, pero ¿y qué es lo que le pasa a este muchacho? Y me sacaban a caminar, ¿tú te acuerdas? A caminar una vez al día, a caminar por el pasillo por un tema de circulación. Y yo saludaba y la gente me veía y se sorprendía todo el mundo. De hecho, la chica, hablando de las Naciones Unidas, una doctora canadiense que era la encargada de supervisar el protocolo de trasplante, Laura Snussi, que la saludo donde quiera que esté, una mujer bella, una rubia alta, buena moza, que mi hermano Kilvio siempre decía, esa muchacha está enamorada de ti. Y yo me miraba al espejo y decía, pero Kilvio está loco. Yo era un cadáver andante. Pero ella podía ver el potencial, quizás. Yo era un cadáver andante y esa muchacha que siempre, porque la supervisora, siempre iba a supervisar, a ver todo, como los enfermeros y todo el mundo estaba haciendo sus cosas. Ella me veía y yo la saludaba como podía, con los ojos, porque no podía ni hablar, y le sonreía. Y ella me cogió un cariño y un afecto, y ella veía el sufrimiento, porque ella sabe que eso duele. Nadie más que Laura sabía lo que pasa a un paciente de trasplante. Y ella veía, a pesar de eso, ella veía la sonrisa en mis ojos. Y ella lloraba cuando me veía. Y un día recuerdo que fue algo que me impactó mucho. Yo estaba en los peores días de eso, cubierto de grasa, con el dolor y la quemazón, bajándome por ahí porque las uñas van saliéndose, a uñas medias salir, quemado y todo, en el peor momento del trasplante. Ella me vio y se le aguaron los ojos y me besó ahí. Ese momento fue importante porque valoré yo la entrega de los médicos, especialmente la entrega de la mujer. Las mujeres son muy importantes en mi vida y es porque tienen una capacidad, eso le llaman caring, en inglés le dicen, de cuidar, de querer, de atender. Y la pasión con la que esa muchacha me recibió y me hizo sentir, mira, tú estás desbaratado, pero hay gente que te quiere. Y yo sentí el amor de toda la gente que oraba por mí, yo lo sentí a través de esa muchacha ese día.
en ese beso. Así es. Ya llegó un punto en que no te podías mover, Iván. Yo recuerdo que el día puntual que se te iba a administrar el trasplante como el tal. trasplante como tal, que ya tú no te movías. Bueno, pero antes de eso, vamos a recordar la parte de Kilvio, que es un hermano muy particular que tenemos. Ustedes saben, somos 9, él es el menor, y Kilvio es como el número 4. Como todas las historias tienen su parte cómica, esta es la parte cómica. Todo drama tiene su parte cómica. Entonces Kilvio llega y decimos que hay que recortar a Yao. En ese tiempo, les reitero, en este proceso largo de terapias y de cosas que se hizo quimioterapia, que se perdió el pelo, que volvió a crecer, en esta etapa ya yo tenía pelo porque había pasado un tiempo. Entonces, no, tú estabas bonito, blanco, buen mozo y gordo y con tu cabello. Sí, me estaba preparando porque sabía, en el folleto que les dije que tenía que leer, tenía que prepararme porque era muy agresivo ese proceso. Y entre todo eso yo tenía mi cabello, pero en el proceso se iba a perder por el protocolo como tal. Entonces, le decimos, Kilvio, ven para que recorte a Yao, para que le pase el abejón, porque el pelo se iba a ir y era muy desagradable. Ya estaba viendo pelo en la cama y en la almohada. Entonces, Kilvio no quiere, porque el tipo está muy hermoso, cortarte todo el cabello, y más que tenías tu cicatriz, la cicatriz de atrás, la de adelante. Entonces, te hace un diseño y te hace una... Entonces, tú empezaste, ¿qué era lo que te daba esa comezón en la cabeza? Él me dice, no, como es Kilvio de insistente y de cómico, no, que te voy a dar una pelada. Te voy a dar una pelada. Entonces, él me recortó, se esmeró y me hizo un corte bien urbano, bien moderno. Se inspiró, eso fue en la noche. Y al otro día... Cuando yo me acosté, porque ya el proceso del trasplante, el proceso de quemarte, lo mismo que te iba quemando la piel, te va quemando el cráneo y todo. Entonces, ya con el pelo se iba saliendo, al otro día, parece que allí el efecto de esa medicina entró en vigor. Y cuando me recorta Kilvio en la tarde, en la noche, empiezo yo así, mira, tal vez por la picazón también del corte que él me hizo. Ay, no, eso es ok, me tengo que calmar. Y dice Kilvio, pero este muchacho parece un ovejo. ¿Y qué te Mira cómo se dañó esa pelada. No. Ay, no puedo. Entonces, en todo este drama de un tipo que está pasando por un trasplante de médula ósea, preocupado, la preocupación de mi hermano Kilvio es que me voy a dañar la pelada que él me hizo. Es que somos así, como dice Bolívar. Oh, Dios mío. Bueno, te dañaste la pelada, de ahí ya fue todo muy fuerte. Entonces llega el momento, yo recuerdo el momento puntual donde se te va a administrar ya el trasplante de la médula. El trasplante de médula. Y yo aquí debo resaltar y agradecer a una señora, una mujer que fue puntual en toda la historia tuya, que es la persona que me conecta con Tony Cabeza Fernández, que esté en la gloria, para conseguirte esa beca, para irte inicialmente a Tennessee a estudiar. Clara Nilda Victoria Mateo. Y Clara Victoria. Así es, Clara Victoria, Nilda Mateo. Y Nilda en ese momento llama, que es una mujer muy importante en mi vida, una profeta, una mujer con un amor y una devoción a la gente. Y ella justo llama. Nilda, ya una señora mayor, yo no sé cómo ella pudo contactarme a un número que yo tenía ya. Yo creo que cuando eso como que no se usaba mucho WhatsApp, no me acuerdo. La cosa es que ella llamó y oramos en ese momento que se te administró el trasplante. A partir de ahí, ¿cómo cambia el malestar? ¿Cómo tú sientes que entonces, cuando se te inyecta esa vida de nuevo, porque ya he descrito cómo tú sientes que se quema todo, ¿cómo es entonces a partir de ahí? Yo recuerdo que tú sentías que te quemabas, tuviste alucinaciones. Kilvio, que estaba conmigo en ese momento, se preocupó porque tú querías arrancarte los sueros, arrancarte todas las cosas que tenías. Había que ponerte hielo en los pies, en la cabeza. ¿Qué pasaba? Sí, llegó un momento, es típico, es un efecto secundario de algunas drogas que te administran para el dolor. Esas drogas para el dolor, incluida una que le llaman Ativan, se diría en español, se llama Ativan, es una droga muy poderosa y que te causa alucinaciones. Otra nota cómica, que te voy a seguir dando notas cómicas. No, yo no puedo reír más ya en este testimonio. Es la siguiente. Nosotros, en ese tiempo de entre un tratamiento y otra cosa, entre recuperación para asumir otro tratamiento, teníamos una aplicación allá que se llama Hulu,
y Kilvio, que es novelero, aunque él diga que son series que él ve, Kilvio es un novelero, mi hermano. Y más si son colombianas. Estaba enviciado con una serie colombiana que se llamaba La Teacher de Inglés. Que le guardamos nosotros, que ya estábamos, así es. Que estábamos ya conectados, así enganchados. Es. Entonces, en esa serie, mientras ellos me cuidaban, yo en el trasplante, dormitando bajo anestesia o dormido o despierto ahí pasándola, ellos veían capítulos de esa serie que se llama La Teacher de Inglés. Entonces yo dormido, mientras yo dormía o dormitaba, eso era esa novela tocando todo el tiempo en un iPad que ellos tenían, de fondo. Y esa gente emocionada con esa novela. Entonces había un personaje que se llamaba Alfredo. Y mientras yo dormitaba escuchaba mucho de ese personaje. Entonces el Ariván que me aplicaban me hacía como alucinar, y yo estaba soñando, alucinando que un personaje de esa serie que ellos veían estaba tratando de sacarme las conexiones, la intravenosa. Tú decías que Alfredito estaba ahí quitándote los sueros y era tú mismo. Quitándome los sueros. Entonces yo le estaba haciendo así, que no me embrome, y me decían, ¿qué es lo que pasa? Y yo decía, Alfredito, Alfredito, que me está quitando los sueros. Entonces, que está aquí, Alfredito. Y ellos me tocaron y me hicieron como despertar, reaccionar de la alucinación que estaba teniendo. Y cuando me preguntan, ¿qué es lo que te pasa? Y cuando despierto yo reacciono, yo sabía de los efectos secundarios de esa medicina. Y yo le digo, ese es el maldito Ariván. Esta gente se murió de la risa por esa experiencia. Así es. Oh, Dios mío, mira, Kilvio se preocupó mucho. A mí me dio un ataque de risa como ahora. Gracias a Dios, porque yo vi a Kilvio, nuestro hermano mayor que nosotros, tan desesperado cuando te vio así que perdiste la razón. Eso fue ya para los últimos días. Nos dan de alta el mismo 24 de diciembre. El 24 de diciembre, ese protocolo dura un mes completo del trasplante. Yo ingresé a principios de diciembre. El 1 de diciembre. El 1 de diciembre, entonces, como me vieron que yo estaba reaccionando bien, luego el trasplante, pasé como una semana como de recuperación, pero todo mayugado, todo sangraba fácilmente de la nariz, estaba cortado, como les dije, de la boca y de todo eso. Pero a ellos les dio mucha confianza el hecho de que mi actitud era positiva. Yo estaba bien, lúcido, sonriente con los ojos, porque era con lo único que podía sonreír. Y ellos les dio cosa de que yo me pasase la Navidad ahí, el 25 de diciembre. Entonces el 24 me despachan, yo voy a la casa de mi hermana Aldonza y Miles y Daniela a cenar ese día. Recuerdo que desde la cama del hospital ordené unos regalos de Navidad para guardárselo a Lluveres, mi hermano que estaba allá, a Kilvio. Que venía, todavía no estaba. Que venían, pero ya el 24 habían algunos ahí. Sí, solo faltaba Lluve. Lluve llegó después, sí, ya para Año Nuevo. Entonces le ordené por Amazon unos regalos y lo pusimos en el arbolito de la casa de mi hermana Aldonza y Miles. Y ese fue un momento importante, conservamos fotos de eso. Esa primera cena de Nochebuena y de recibir la Navidad con mis hermanos, con Miles, con Daniela, con los regalos en el árbol. Me emocioné en la mesa de la cena y quise decir unas palabras, pero cuando las lágrimas salieron, salió sangre de la nariz también y tuve que cortar el discurso, porque yo estaba, aunque estaba positivo, estaba destruido por dentro de las secuelas del trasplante. Yo me estaba sanando, pero la parte de tejidos y de conexión estaba todo muy mayugado todavía. Y terminaste en la cena con 2 tapones de servilletas. Con 2 servilletas en la nariz porque la sangre no paraba de Así fue esa primera Navidad del 2014. Señores, con todo lo que hemos oído, un aplauso a Iván, oh, qué bueno, ya todo terminó. Oh, y salen empezando el 2015 que hay que hacer una radioterapia y que hay que coger para Boston. Pero esto da para 3 capítulos de testimonio. Y eso, yo ahí ya yo no era gente, honestamente, ya yo estaba muy cansada, muy desgastada, muy golpeada, porque la verdad es que también toda esa fortaleza que tú recibiste, en mi caso ya al final yo me fui como desgastando.
Obviamente. Y entonces cuando me hablan de esa radio yo no la entendía. ¿Por qué se justifica después de todo eso que te hagan radioterapia y coger para Boston entonces a principios del 2015? Mira, a pesar de que fue exitosa la cirugía de extraer el tumor, de que se pudo hacer el trasplante de médula que fue exitoso, el protocolo comprobado que tienen en el Departamento de Neurociencias del Cedars-Sinai de Los Ángeles, el protocolo implica ese último paso porque hay efectos de la quimioterapia y del mismo efecto del trasplante y los químicos que te ponen para quemar todo, que hay que erradicar, y eso se hace a través de radiación. Te dan radiación en la área, en la zona de donde fue el tumor, de donde fue la extracción, y de cualquier vástago que haya sobrevivido la quimioterapia, y esa quema la médula de ósea, cualquier cosa que esté localmente, ya no en la médula, sino localmente en las zonas periféricas a donde se hizo la cirugía, hay radicales que pueden quedar sueltos. ¿Y cómo tú asumiste este nuevo reto, ya que te estabas recuperando, volver a someterte? No fue sorpresa porque todo habían posibilidades de cada cosa, cada escenario. Entonces yo, dependiendo de los diagnósticos y las evaluaciones que me iba haciendo constantemente el doctor Jethro Hu, se podía hacer una cosa o la otra. Esto siempre estuvo sobre la mesa hasta que se decidió que sí había que hacerlo. Yo debo aquí hacer una parte y agradecer también por la gran familia que tengo. Nada de esto hubiese sido posible si yo no hubiese tenido la numerosa y excelente familia que tengo. Ya Colombia había dado el último tiro porque ya no aguantaba, que estuvo conmigo en todo este proceso larguísimo de quimioterapia, de cirugías, de trasplante de médula. O sea, todo el mundo estaba exhausto. Entonces vienen los refuerzos. En Boston, mi hermana, que es mi prima, pero es mi hermana, y una madre para mí, que es Mayra Cordero Cadita, que estuvo conmigo en la preparación para yo ir al trasplante, dándome comidas 5 veces al día, porque yo tenía que recuperarme por lo que pasó, porque obviamente ese proceso te mata. Si tú no estás en buenas condiciones para recibir un trasplante, tú te mueres. Y yo recuerdo que subí peso porque Cadita estaba ahí cocinando una comida tras otra. Que le encanta cocinar. Te agradezco, Cado, y sabes que te amo. Mi hermana Belkis, que estuvo haciéndome comidas fabulosas cuando estuvimos en Beverly Hills. Pero ya en Boston, todas mis hermanas las tengo abatidas de lechosas, las tengo cansadas, agotadas, porque es un proceso agotador. Kisori fue a Boston también. Kisori estuvo con nosotros en Henderson, haciéndome la comida, la única que podía comer con el tema de la quimioterapia, haciéndome mi asunto con limón y con sal que podía comer. Entonces en Boston se están acabando las familias, ¿verdad? Entonces se mete una persona que también le agradezco, Gianni Paulino, mi cuñada, que se fue, una mujer de la alcurnia y la finura de mi cuñada Gianni, actriz de teatro, presentadora de televisión, abogada, lo que tú quieras decir, creadora de una fundación fabulosa. Se fue a dormir en el piso por un mes cuando yo me daba radio en Boston. Invi fue a Boston también. Entonces, todas mis hermanas, ¿Y Kisori llegó a Boston, mis cuñadas, no, a mis cuñadas, a mis hermanos que fueron a visitarme, a hacer lo que tenían que hacer, a Kilvio, que fue a hacerme el corte allá, a Yubere, que fue a visitarme, y mi hermano mayor Dani Alcántara, que fue a visitarme también. A todos les agradezco. Este fue el proceso de la radiación. Pero en la radio, que yo fui después, ya tú estabas casi terminando, yo te vi más desmejorado que en la quimio. O sea, te vi muy abatido, ya te pusiste negro otra vez, se te llenó la cabeza y la espalda de lunares. ¿Cómo era la sensación? ¿Cómo se siente recibir radio, Iván? Te hacen un tatuaje en los lugares específicos porque te sincronizan con una máquina. O sea, tú no puedes estar hoy así y mañana así. Yo tengo unos tatuajes en la espalda que algunos los conservo, considero yo, porque no me veo por ahí por la espalda, pero son unos puntitos que te ponen. Entonces esos puntos, hay un láser en la máquina y ese láser sincroniza y tú estás en el mismo sitio para poder aplicarte el rayo de la radioterapia justo en el espacio que ellos quieren trabajar.
Sentado, acostado, ¿cómo era? Acostado, en este caso, como es del cerebro, te acuestan boca abajo, con un asunto aquí para que tú puedas respirar para abajo, y te ubican en esa máquina, entonces luego te enfocan en esa máquina, que es un rayo básicamente lo que te está dando. ¿Y cuántas horas duraba esa? Las sesiones eran de menos de 1 hora, creo que eran las sesiones. Entonces se termina el tratamiento de la radio, yo los recogí, yo tuve hasta el final, vengo a Santo Domingo y ustedes se van en un vuelo a Los Ángeles, California. ¿De qué se compuso el llegar allá? ¿Cómo fueron esos meses? Sé que si mal no recuerdo, vomitaste o te pusiste como mal o te decompusiste un poco después que terminó la radio. ¿Lo recuerdas? No recuerdo los detalles específicos de eso, pero sí fue una sensación de malestar porque todos esos tratamientos te trastornan el sistema estomacal, te trastornan muchas cosas que te pueden reflejar en cualquier síntoma como ese. Después de pasar por todos estos procesos traumáticos en Los Ángeles, en esos meses te revisan, cuándo te dan de alta. ¿Cómo es un paciente que ha sido diagnosticado con cáncer, darle su release? ¿Cómo fue eso? Y a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿recibiste algún tipo de tratamiento o apoyo para poder superar el trauma? Porque son cosas traumáticas. ¿Cómo fue hasta que volviste a Santo Domingo? Mira, los procesos, el protocolo de hecho que tiene Cedars-Sinai y el Departamento de Neurociencias incluye todo eso. Hay de hecho departamentos en el hospital que son de terapias, de psicoterapias para pacientes y para gente que se ha recuperado de esas afecciones. Yo recuerdo que fui a un par de ellas, pero la verdad es que en el buen estado psicológico, mental, que yo quedé, me bastó con ir a 2 de esas charlas para estar totalmente libre de esa parte. Ahora, la parte de seguimiento es una parte que ahora yo estoy en el 6º año ya de recuperación de eso. Y yo he tenido que ir anualmente a ver al doctor Jethro Hu al Cedars-Sinai de Los Ángeles, anualmente. Después de un tiempo yo estaría yendo tal vez cada 3 años y luego se va descontinuando ese seguimiento porque se garantiza ya de que hay una sanidad constante. Luego después, si tú quieres, chequeo normal que la gente se hace ya esporádicamente, pero el protocolo inicialmente es eso. Tú te ves cada 6 meses con el doctor, después cada año, ya pasa la etapa del año, lo veré cada 2 años próximamente. Vuelves a Santo Domingo, 2015 finales, y te recibe un país en el que tú te fuiste lleno de sueños, de ilusiones, de un ardor de hacer algo grande, pero vienes convaleciente prácticamente después de pasar de todos esos procesos. ¿Cuál es el sabor que te llega? ¿Cuál es la expectativa, la esperanza laboral, personal, humana, después de estos casi 2 años combatiendo un cáncer y de casi 7 años estudiando en Estados Unidos y vienes en esta condición? Yo digo, bueno, obviamente, evidentemente, yo he sobrepasado esto. Agradecí. Recuerdo que fuimos a algunos lugares de congregación a agradecer y dije, hay que retomar. Yo vine a República Dominicana y dije, yo me voy a hacer como que esto fue un sabático, una parte del que Dios me salvó, del que Dios permitió que yo pase para poder adquirir el bagaje y la experiencia que yo realmente necesito para vivir la vida que debo vivir. Lo tomé como una experiencia de ¿En qué cosas tú crecimiento. cambiaste? O sea, ¿qué cosas tenía Iván antes que después del cáncer y los procesos cambiaste? Las prioridades. Yo recuerdo que cuando vine, en el proceso de salud, los días que yo estaba bien, no sé si recuerdas, yo escribía. Y escribí uno de los guiones durante el proceso e inicié otro también al final. Entonces, cuando vine de vuelta, antes de mis ambiciones de hacer cine de calidad, de hacer buenas historias, contar buenas historias, yo dije, bueno, ahora hay que dar un tiempo de gracia y de apreciación a lo que Dios me ha permitido hacer y ser.
Y yo recuerdo que me refugié mucho en disfrutar a mis sobrinos. Yo caminaba todas las tardes con mi sobrina Kiara. Ahí ustedes verán los videos. Mi sobrino Iván, que estaba chiquito, que se nos puso grande en 2 días. Mi sobrino Diego. Yo soy muy de los niños. Desde que yo soy niño, soy muy de los niños. Disfruté a mi familia, disfruté a mi madre, disfruté a mis hermanos, disfruté estar vivo. Luego viene una etapa ya de empezar a hacer cosas y a nivel paulatino me fue incorporando a una vida laboral. Empecé a apoyar a uno de mis hermanos en un proyecto que tenía de televisión. Apoyé ese proyecto, armamos ese proyecto, apliqué y aporté los conocimientos que yo había adquirido a nivel técnico, a nivel de producción. Cerramos ese proyecto, se completó ese proyecto, ya mi parte fue hecha en ese proyecto, dejamos ese proyecto y ahora estamos retomando una etapa bellísima de la vida. Mis guiones están completos, lo que tenía por terminar, tengo historias nuevas. He estado apoyando a una hermana mía que se llama Colombia, haciendo entrevistas. Todo lo que se ha hecho detrás de cámara, en Una Nueva Mañana, en Al Tanto, todo el crecimiento que la gente ha visto, pues tiene mucho que ver con ese apoyo que tú me has dado. Y yo cosechando un chin, ¿verdad?, de lo que se ha sembrado, cosechando algo. Así es. Y Iván, después de ahí, para terminarte la ruta, nosotros hemos seguido creciendo. Estamos con la honra de que estamos dirigiendo una escuela de cine en el país. Estamos con la honra de que tenemos 2 guiones más para financiar y producir. Estamos con la honra de que se agregan historias. Estamos corriendo sobre la visión de que Dios nos ha dicho de que somos un canal de bendición para mucha gente, de que tenemos una visión de que somos una fundación para ayudar a formar jóvenes de talento y calidad, formar caballeros que le hace falta a nuestra nación. Eso es lo que tú quieres hacer como misión de vida, ayudar a otros jóvenes. Cuéntanos de eso. El mundo y nuestro país hay una gran falta de formación de caballeros. Te lo comento porque mi vida se circunscribe a un grupo de mujeres que han sido cruciales para mi vida, que no tienen un hombre al lado. La mayoría son madres solteras, madres solas, y no tienen alguien que represente esa parte masculina. Niños que no crecen con un rol, no crecen con un role model, se llama, con un rol a emular. Y hay un vacío ahí que hay que aportar, hay que aportar en eso. Y yo tengo la intención de que Dios me dé la oportunidad, la bonanza, las finanzas, la capacidad, la vida, para poder hacer ese aporte y tener aquí un instituto de caballeros formando hombres de verdad. Excelente misión de vida. Ojalá que todos podamos apoyarte y verte crecer en eso. Hoy cuando estábamos haciendo el programa matutino, Condesa decía que ella cada vez te ve más bello, que tú estás más bonito. Y en verdad, Iván, te vemos como bonito. Y el tema de mujeres, el tema emocional, cuando vemos a Iván en esta oportunidad que la gente tiene para vivir y ser feliz, siempre piensa en pareja. Cuando te vemos desarrollándote en esta área de la vida. Y cuando te surgió el cáncer, tú tenías una pareja. ¿Quieres compartirnos qué pasó? ¿Te apoyó, se quedó, te abandonó? ¿Cómo en la parte del hombre, en la parte humana, manejas los sentimientos? El momento de yo tener la pareja y de tener mis hijos y mis hijas, tú sabes que soy loco con mis hijas, que no lo tengo todavía. Cuando tenga mis hijas y mis hijos, que tenga mi pareja, ese momento va a llegar, pero tiene que ser el momento idóneo y apropiado. Nunca llega, apúrate. Idóneo y apropiado nunca es. Cuando yo estoy en este proceso ya graduado, que tengo una pareja en Nevada, que venimos a Santo Domingo y nos comprometemos, eso fue en 2013. Y le puse un anillo aquí. Nos vamos a Estados Unidos y allí estoy yo 2 meses después en un hospital con la goma para arriba, como dicen. Lo que pasó con esa chica, yo lo entiendo. Tú te comprometes con un muchacho con ilusiones de que vas a hacer una vida emocionante, una experiencia bonita, y te resulta que tiene un cáncer en el cerebro.
Esa muchacha no pudo resistir la noticia, la información, se exacerbó tal vez cualquier situación de emociones que ella tenía y no pudo resistir. Y lo que estaba pasando es que esa relación se estaba convirtiendo, aparte de una carga que tenía mi familia y yo a nivel de sentimiento, de emoción, de sensibilidad, porque una familia está al borde de la muerte, se complica porque una persona, que una relación que tú tienes, tu pareja, considera de que porque somos pareja y estamos comprometidos, yo soy dueño de ti, de tu vida y ya, tu familia que eche para allá porque yo voy a... Entonces es un asunto muy incómodo, tal vez un bache cultural de una cosa y la otra que no se entiende. Tal vez los americanos no entienden cómo funciona la familia hispana, como los cercanos que somos, pero tal vez frustración, porque cuando tú tienes una pareja que tiene una situación de salud que tú no sabes si va a sobrevivir, te causa angustia. Y yo entendí que era justificable la forma en que esa muchacha se portó y cómo se comportaba de manera irracional, y decidimos decir, bueno, aunque estamos comprometidos, esto no va a funcionar. Y decidimos dejar la cosa como la dejamos. O sea, que enfrentaste todo el proceso del cáncer habiendo tenido que terminar una relación en la que tú estabas comprometido emocionalmente también. Así es. Y pudiste con todo eso, Iván, con la ruptura de la relación, con todo el proceso, pudiste. Yo no pude, es que no fui yo. Yo te dije que de mí se apoderó una fuerza mayor. Ser humano no tiene la capacidad de resistir lo que yo tuve que pasar. ¿Y nunca más volvieron a hablar? No, se terminó porque dentro de la decisión que se tomó es que el proceso de quimioterapia por el que pasaba en ese tiempo es muy riguroso. Los glóbulos blancos se eliminan, es lo que te hace la defensa. Si tú no tienes glóbulos blancos, tú no tienes defensa para poder resistir la quimioterapia, te pueden bromar en el proceso. Entonces, tener una situación de estrés, como era tener una relación tóxica, que fue en lo que se convirtió esa, no era posible. Entonces, lo que decidimos fue, de hecho, apartarnos completamente. ¿Y al sol de hoy no han vuelto a hablar? No. Me imagino que ella sabe que tú sobreviviste. ¿Estamos haciendo ruido? Pero igual tú no guardas emociones en contra de nadie. No, claro que no, porque yo creo que al final con lo que debiésemos cerrar este testimonio es el siguiente. Esta experiencia por la que yo pasé, yo estoy sumamente agradecido. Fue una prueba a la que se le ponen los soldados de calidad. Yo debo decir aquí que mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 8 años. Y había un abismo ahí grandísimo. Y que la situación de salud por la que yo pasé fue la que los pudo juntar y ponerse a unas. Porque su hijo más pequeño estaba a punto de morir. Bueno, no que se juntaron, pero sí se pusieron amigos. Se pusieron amigos, se pusieron y se lleva una relación afable de padre y madre, que para mí yo considero que es importante para el bienestar y el crecimiento de los hijos. Desarrollo hasta económico que tú quieras, un asunto espiritual, que los padres estén de acuerdo. Eso fue una de las cosas. La otra es que mi formación como hombre, lo que yo aprendí a nivel espiritual de lo que es ver la muerte de ahí a ahí, y tú poder estar tranquilo, y tú dices, si yo me voy, sé para dónde voy. Pero yo no me voy todavía porque Dios no ha dicho que es eso. Y el hecho de que yo estoy aquí me da propósito, haber pasado por eso y estar aquí, y estar contándolo, y tener 5 guiones escritos, y estar financiando películas, y estar presentando televisión diaria a las 7 de la mañana, y haciendo comentarios para redes sociales acerca de política internacional y nacional, y estar dirigiendo una escuela para enseñar cine de calidad en Latinoamérica. Gracias por esa experiencia. Bueno, Iván, gracias por contarnos este testimonio. Señores, él no habla, así que yo, sin fingimiento, aproveché para preguntarle cosas que yo siempre le quise preguntar en el proceso y que no había tenido la oportunidad. Gracias por compartir la historia conmigo, con mi audiencia. Y yo de manera particular quiero darle gracias a Dios por regalarnos la oportunidad de tenerte con nosotros todos estos años y que sean muchos y muchos y muchos años más. Y ojalá que yo pueda
retribuirte también lo que tú has hecho conmigo, con mi hijo, y cargarte los muchachitos tuyos, no metiéndote presión, tú ves, cargarte los muchachitos tuyos también y apoyarte en ese rol de tía. Le doy gracias a Dios por tu vida, le doy gracias a Dios por la fortaleza que te dio, que lo manejaste mejor que yo, mejor que mami, y que nos diste una gran lección de fortaleza, de ser humano, que el más chiquito se comportó como el más grande y así te consideramos como el más grande de todos nosotros. Muchas gracias, Iván. Amén.